este panel que hemos llamado de discusión y de descubrimiento para que podamos conversar acerca de la ley de sociedades de emprendimiento, que gracias al impulso de un joven diputado panameño independiente, pues ahora es una realidad y que nos va a ayudar a muchos emprendedores y que nos hacía falta desde hace décadas tener una iniciativa y una ley que nos ayudase y nos impulsase a poder llevar nuestros emprendimientos a ser una realidad, ¿no? De una manera un poquito más sencilla, más fácil. Entonces, en nuestro panel, contamos con distinguidas personalidades del mundo de la tecnología y con Lía Hernández que nos aporta sus conocimientos y su tiempo desde la parte legal. Así que quiero presentárselos a todos y por supuesto el diputado Raúl Fernández que nos acompaña esta tarde y que vamos a conversar con él. Vamos a tratar de no maltratar mucho con estas preguntas, porque tenemos bastante que hablar y preguntar acerca de esta ley. Yo sé que esta semana estábamos conversando en su momento, ha sido intensa con respecto a lo que estábamos viendo nosotros, muchas charlas, muchos webinars, especulando y viendo qué es lo que se viene, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr. Así que hoy, esta noche, es cuando vamos a por lo menos responder algunas de esas preguntas, ¿no? Así que vamos a analizar desde el punto de vista legal los pros y los contras de la ley. Esto ya les dije que contamos con nuestros panelistas y con el diputado que impulsó dicha ley. Muchas gracias. Eh, el diputado Raúl Fernández es abogado de profesión, emprendedor de su propia firma legal. Ahí leí en la página web que el diputado después, al tercer intento, por fin ya salimos adelante con la firma del bufete, pero ese es precisamente la experiencia que le dio para poder llegar a las conclusiones de que se requiere más apoyo a los emprendedores, porque tiene esa experiencia. Es diputado independiente de la República, impulsó de diversas leyes como la ley de teletrabajo y la reciente ley de sociedades de emprendimiento. Además, ha presentado distintos proyectos de ley como telesalud, regulación de empresas de servicios públicos, entre otras. Quiero presentar al panel de hoy también. Nos acompañan Alex Newman. Alex Newman van der Hans es un emprendedor panameño, tecnologista, experimentado consultor de tecnología por más de 25 años. Yo sé que es un poquito más, pero vamos a poner que 25. Eduardo Snape, colega, es director de la Fundación Comunidad Doyo. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. También es un emprendedor, experto en seguridad y líder en comunidades de tecnología. Ricardo Chen, buenas noches, Ricardo. Comenzó su camino de emprendimiento desde los 12 años. Me ganaste por un par de años. Y actualmente es cofundador y CTO, o sea, Chief Technology Officer de Wisi. Los que están pendientes de los emprendimientos de tecnología deben haber escuchado bastante acerca de Wisi. Pues Ricardo, junto a su hermana, fundaron Wisi. Él es el actual CTO de la empresa. Es un emprendimiento panameño que da mucho de celebrar ahorita mismo en Silicon Valley. Felicidades. También nos acompaña Lía Hernández. Lía Hernández Pérez es abogada panameña y en España. Es socia de Legal IT Abogados, la primera boutique legal especializada en lo digital en Panamá y fundadora de Ipandetec. Buenas noches, Lía. Y para los que no me conocen, pues mi nombre es Ernesto Morales, soy empresario, soy emprendedor también de múltiples ideas de negocios. Todo tiene que ver con tecnología web y soy fundador de la empresa Global Internet Corp y también impulso y ayudo en diversas comunidades de tecnología y comercio electrónico en el país. Así que todas estas cosas nos han traído juntos, todo lo que hemos logrado y lo que hemos hecho nos ha traído a este punto, a este día. Así que ya que contamos con la presencia del diputado, creo que es importante que podamos contar entonces con su opinión con respecto a la ley. Pero quisiera antes de llegar a la opinión que escuchase qué opinan o qué impresiones tienen y recogieron nuestros panelistas con respecto a dicha ley. Quiero dejarle un espacio al abogado, al licenciado Fernández, perdón, para que nos dé sus palabras de bienvenida.
Muchísimas gracias de verdad por permitirme compartir con ustedes lo que para mí es un logro grandísimo, no como diputado, no por pertenecer al Parlamento, sino como emprendedor. Algo que me dijo Minchen, la hermana de Ricardo, me quedó muy grabado. El emprendedor está dispuesto a luchar contra todos los obstáculos de su propio emprendimiento, porque les gusta sobrepasarlos, les gusta saber a dónde puede llegar su emprendimiento, pero también tener que luchar con esa burocracia, con esos trámites legales, con esos costos tan fuertes en contra del crecimiento del emprendedor es muy doloroso. Y saber que uno propuso conjunto a ustedes, porque aquí todos los que estamos formamos parte y pusimos nuestro granito de arena en sociedades de emprendimiento, en una herramienta legal, en una herramienta jurídica que le va a dar al emprendedor esa oportunidad de formalizarse sin burocracia, a bajo costo, de manera 100% digital, en corto tiempo, de verdad que me llena de orgullo. No solo como diputado, sino muchísimo más como emprendedor. Y para todos, Raúl, eso de diputado, de eso, Raúl, y ahí nos vamos bien. De verdad que estando con ustedes ya me siento en casa, y Pandetec siempre nos ha abierto la puerta desde teletrabajo, ahora con sociedades de emprendimiento, Alex Newman, ni se diga, en su programa de radio, en sus redes sociales, todo lo que todo lo que hemos compartido juntos. Y bueno, Ricky, que estuvo desde el Parque de San Francisco, logrando muchas ideas con nosotros, y ahora su hermana Min, de verdad que siendo un ejemplo de que el emprendimiento en Panamá es posible, de que el emprendedor panameño tiene metas globales. Y Min y tú, de verdad que los felicito, son un ejemplo a seguir para todos los panameños. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos ahorita mismo en el orden que está esto, hemos designado esta noche para que cada uno nos brinde sus impresiones acerca de la ley y lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado leyendo además, ¿no? Yo los voy a dejar para que podamos repasar uno a uno, ¿ok? No necesitan que los presente nuevamente, así que en el orden en que están ahorita mismo empieza Alex, luego Eduardo, luego Ricardo y luego Lía. Al terminar Lía, entonces yo vuelvo a intervenir. No, le cedo la palabra. Bueno, en mi Empieza caso Alex. particular, yo te puedo decir que como emprendedor que me tocó ser, entre comillas, a la fuerza, hace muchos años yo había ya trabajado en varias empresas y todo lo demás, y un día de pronto dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar este negocio, lo que fuera, y bueno, mucho gusto, muchas gracias y hasta luego. Y entonces, bueno, me tocó agarrar lo último que tenía, la liquidación, que yo creo que ni me la pagaron entera, pero bueno. Y entre eso y pedir prestado, terminé de comprar un monitor blanco y negro en aquel entonces para tener una computadora formal para poder empezar y todo eso. Y bueno, empecé informalmente, pero dije, no, mira, yo necesito acceso a una serie de cosas y quise formalizar, y era en los 90, era complicado, eh, no existía el concepto, parecía de ventanilla única, había una serie de trabas, era difícil y por eso yo me imagino que mucha gente pues se mantenía en la informalidad y se siguieron manteniendo en la informalidad por mucho tiempo, y eso tiene toda una serie de desventajas tanto para uno como para la sociedad. Y bueno, averiguando y dando vueltas, eventualmente pues pude aprovechar algunas ayudas de AMPIME, pude dar algunos tumbos y tropiezos y demás, y bueno, llegar a ser un emprendedor. Y siento que de, de existir este tipo de leyes, de este tipo de marcos legales para hacer muchas cosas, a mí me hubiera ahorrado fácil 10 años de mi vida. Y siento que este esfuerzo por parte de Raúl es parecido al esfuerzo que por lo menos siento que yo quiero hacer produciendo el contenido sobre tecnología, que yo siento que a mí me hubiera ayudado en algún momento cuando yo empecé, si hubiera tenido acceso a ese tipo de información. Y siento que muchos van a poder beneficiarse de esta ley para los emprendedores, igual
y hasta cierto punto como uno se beneficia de la primera galleta del paquete. Le queda a uno hambre de más. Y yo espero que este sea la primera de muchas otras, no solo leyes, sino marcos legales, formas de hacer las cosas, esfuerzos, tanto locales como coordinados entre gobiernos centrales, gobiernos locales y también de manera internacional, de manera regional, que promuevan el emprendimiento no solo porque es bueno, sino porque va a ser crítico en los próximos meses, en los próximos años, a medida que nos salimos de este hueco en que estamos y nos recuperamos, no solo económicamente, sino incluso cívicamente de todo lo que está pasando. Estás en mute, Eduardo. Buenas noches a todos. Alex, muy buena tu introducción. Esta ley para mí marca un hito en lo que es el emprendimiento en el país. Lo veo como un avance en el proceso de políticas públicas que buscan promover oportunidades de empoderamiento para personas que desean tener libertad financiera. Yo creo que es un insumo valioso para que las empresas, el Estado y las ONG articulen en conjunto un plan nacional para promover la autogestión. El modelo de las reglas claras que vi en la ley, creo que una de las cosas es que le da visibilidad al Estado de las personas que se van a sumar a este modelo. Creo que le da datos al país para poder tener políticas públicas más claras en la dirección de emprendimiento, y al final del camino creo que crea un modelo de reglas que todo emprendedor puede seguir para completar su iniciativa. Nosotros en Comunidad Doyo hacemos esfuerzos grandes para formar profesionales en temas de tecnología y ciberseguridad con unas competencias de clase mundial, y siempre promovemos a las personas para que aspiren a trabajos bien remunerados, pero también busquen opciones de emprender. La mayoría de estas personas nos dicen es que emprender es muy complicado en Panamá. La verdad que me da miedo, y tienen miedo a tres cosas que me parece que son básicas. El primer temor es no poder cubrir los costos de iniciación. O sea, constituir la figura es costoso y complicado. Mantener la operación inicial es difícil. Los primeros años de un emprendimiento son difíciles. Es muy difícil tener el flujo de caja para poder operar esos primeros años. Y una de las cosas que yo personalmente siempre he temido es una acción legal en contra de algo que tú hayas hecho que provoque un secuestro, que esfume tu iniciativa y tus fondos personales, porque muchas personas que emprenden negocios lo hacen a título personal y ponen en riesgo su casa, su carro y todas sus pertenencias. O sea que emprender tiene muchísimos riesgos y desde Comunidad los entendemos. Ahora, yo siento que esta ley resalta algunas cosas importantes. Por ejemplo, los costos de constitución vi que son bien accesibles. Siento que delimita la responsabilidad de los socios, porque esa es otra cosa que preocupa. ¿Qué tanto soy responsable yo si yo soy socio, pero soy accionista minoritario o tengo una participación poca? Porque muchos emprendedores lo que hacen es que siguen trabajando y tienen un negocito ahí a la par donde son socios de alguien. ¿Qué tan responsable soy yo de eso? La separación de los activos del emprendedor, eso es clave. Si yo puedo emprender un negocio donde mi responsabilidad es por las cosas que hace el negocio y no pongo en riesgo mi patrimonio personal, claro que lo intentaría. Veo con algún tipo de preocupación que no vi nada relacionado con cómo conectamos el tema de trabajo o de empleo para este emprendedor que no puede pagar la planilla con los costos del código de trabajo, y no veo una flexibilización de los primeros contratos que tú tengas o de la jornada de trabajo que le des a estas personas. Y no veo cómo se va a articular a nivel nacional, porque la ley hablaba de que la educación
en la escuela secundaria, en la universidad, iba a tener un apoyo para aprender a ser emprendedor. No veo claramente cómo eso se pueda articular y me gustaría que posteriormente Raúl nos hablara de eso. Creo que es bien importante, y para terminar, que la ley delimita claramente quiénes pueden utilizar este instrumento y eso blinda automáticamente cualquier acción que puede poner en riesgo la reputación del país, más que ahora estamos en la mira de los entes reguladores, pero la ley hizo muy bien en delimitar quiénes y para qué fines se pueden hacer. Así que, en resumen, yo siento que la ley ha sido un hito importante para el país. Felicito a todos los que han estado involucrados en esta ley y esto va a ayudar a que el ecosistema del emprendimiento, tal cual dijo Ricky, llegue muy lejos en el país. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme a este panel y buenas noches a ustedes, a nuestros compañeros panelistas y a ti, Raúl, bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo y retransmitiendo, porque esto va a quedar para la historia. Y como conversábamos fuera de cámara, que qué bien que nos conocimos en un parque hablando de esta vaina, así como dice el panameño, y que al final sí se logró algo concreto, porque muchas veces tenemos la intención, tenemos la pasión, pero al final se queda, se fuman, se pierde y no pasa nada. Pero qué bien y en tan corto tiempo se haya aprobado esta ley en tercer debate. Eso es muy, muy importante. Y para mí, que un emprendimiento tenga un chance de sobrevivir debe tener 4 pilares fundamentales. El primero es la idea, que es lo que menos cuesta. No cuesta soñar, todos podemos soñar. Lo segundo es el conocimiento. Y el conocimiento es desde cómo legalmente crear una empresa, conocimientos técnicos, conocimientos contables, conocimientos de emprendimiento en general. Y creo que tú lo dijiste, Raúl, en una entrevista en Telemetro, que para que el Estado pueda hacer algo por estos emprendedores en tema de conocimiento, es necesario saber cuántos hay y dónde hay. O sea, es importante tener esta información para poder hacer algo. Si no, voy a hacer un seminario, pero ¿cuántas personas van a tener? ¿Cuál es el perfil de la persona? No sabemos. O sea, vamos a hacer una cosa mediocre y así como que one size fits all, pero en realidad no fit a nadie. Entonces, ese es el segundo pilar del conocimiento. El tercer pilar es el capital. Creo que está cubierta en la ley. Y el cuarto pilar es la oportunidad. ¿Qué quiero decir con la oportunidad? Es que la oportunidad de que te compren, que la oportunidad de que te den el beneficio de la duda en apoyarte porque tú eres, y no rechazarte simplemente porque tú eres una startup y tú no tienes calle en el mercado. Y eso también lo tienes contemplado en la ley para los temas de incentivos de las licitaciones. Creo que es eso. Y bueno, me hubiera gustado que también o quizás en el futuro ampliar esos beneficios a las empresas privadas también, en tener un beneficio de la empresa privada, en contratar estas startups, estos emprendimientos tempranos, así como creo que como hacen con las personas que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Y hay un tema también no hace que me preocupa, sino que me levanta una pequeña banderita, que la intención es buena. La intención es que a ningún emprendedor se le debe pagar más tardar de 30 días. Eso es muy bueno, porque si te voy a pagar a 90 días, mataste el emprendimiento y ni siquiera le facturaste. Pero eso creo que podría causar algún inconveniente, sobre todo para las empresas grandes que ya tienen procesos casi que cuadrados. Que yo pago 90 días porque sí. Entonces, si ya hay esta ley que prohíbe eso, ya automáticamente descarta a que contraten a un emprendimiento temprano. Pero esa es una banderita que me levantó, que lo quise traer a la mesa. Y la otra cosa es que es la ventanilla única, que es muy bueno, porque así al principio tú tienes, ahorita, porque todavía no se ha implementado esto, tienes que ir a la MISI, tienes que ir al municipio, tienes que ir a la DGI, tienes que ir a un pocotón de cosas. Pero una cosa importante, no tanto en la ley, sino en la implementación, que este flujo de información, creo que la ley decía, o en el documento de preguntas y respuestas frecuentes, que no tarda más de 24 horas en que tú lo solicites y te entreguen tu permiso, básicamente. Pero que esta implementación o esta ventanilla única no solamente funcione al momento de crear la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que
voy a contar una experiencia que tuve en uno de mis emprendimientos pasados, que yo fui y me registré en la MISI como un emprendimiento digital, y como era, tenía que ver con mi modelo de negocio, iba a ser publicidad, así como casi todos los modelos de internet, ganar monetariamente por publicidad. Yo inocentemente puse publicidad, y en la MISI me clasificaron como agencia de publicidad, y agencia de publicidad lleva impuestos de vallas, brother. Yo ni siquiera he impreso un papel, ya me están cobrando impuestos de vallas. Entonces yo instantáneamente fui personalmente a la MISI, me senté en la MISI, hablé con un ejecutivo, me cambiaron esa información en la MISI, le pregunté, ¿y esto se cambia el resto de todo el departamento? Sí, no te preocupes. Bueno, no me preocupo. Varios años después voy a sacar mi placa del auto en el municipio. Me sale, señor Ricardo, no te podemos dar su placa. ¿Por qué? Porque usted tiene una deuda de casi $1,000. ¿Cómo así? Por impuestos de vallas, que entre los impuestos, desacato, multa, dije, pero ¿cómo así si yo cambié eso en la MISI? Entonces lo que pasa es que se cambió en la MISI, pero nunca se cambió en el municipio. Me trabaron los impuestos, tuve que hacer un arreglo de pago para poder comenzar a tramitar mi placa, porque si no me hace otro impuesto. Entonces terminé pagando toda la multa para poder hacer mis trámites, y después ingresar un reclamo para que un auditor en 5 años, todavía no me lo han auditado, para ver si me pone una nota de crédito, para ver cuándo termino de usar ese crédito. Entonces, muy importante esa parte de que la implementación no solamente sea en el inicio, sino como en el seguimiento de las cosas. Entonces yo creo que ya pasó mis 5 minutos, así que por ahora me quedo tranquilo. Creo que pasa. Lía. Gracias. Sigue Lía. Qué bueno que tocaste ese tema, Ricardo, de las vicisitudes que suele pasar un emprendedor al momento de lidiar día a día con su emprendimiento, sobre todo en la parte legal y en la parte contable. No es para tirar comercial a los abogados, porque la ley de hecho no necesita la presencia o el acompañamiento de un abogado para eso, pero ese trámite, si te hubieras asesorado antes de hacer las cosas como muchas veces hacemos los emprendedores, porque yo soy emprendedora, igual que Raúl, soy emprendedora del sector legal, y la mayoría de los abogados en Panamá son abogados independientes que no trabajan en grandes firmas ni fancy despachos de abogados, y ejercen la profesión de manera liberal, como lo ejercen muchas personas más en Panamá. Como saben, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, son el motor que mueve la economía de nuestro país, y ese tipo de cosas nos suceden porque como emprendedores, incluso a mí muchas veces me ha pasado, no estamos informados de lo que hace la ley. Yo creo que el emprendimiento siempre ha existido. El panameño es un emprendedor, que es una persona que por sí siempre ha sido emprendedor, echado para adelante, y busca la manera, incluso en momentos como el actual, que es la crisis, de ver la manera de llevar el pan a su casa. Lo que sucede es que las herramientas que existían hasta ahora eran herramientas un poco inaccesibles a la mayor cantidad de los emprendedores. Herramientas legales que estaban creadas únicamente para solucionar los problemas de esas grandes empresas con capital para poder conformar una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Y la mayoría de los emprendedores sueñan o aspiran con llevar su negocio a ese siguiente nivel, a lo grande, a crear una SA, cuando muchas veces no hay necesidad de crear una SA para que tu negocio sea realmente serio, pero es como nos los venden. Si no tenemos una SA, no nos podemos inscribir en la lista de proponentes de Panamá Compra, porque como persona natural parece ser un poco informal. Entonces, esta ley viene a llenar esa necesidad, ese requisito de tener otro instrumento legal. Muchos colegas abogados están preocupados por el hecho de que eso le va a quitar clientes, le va a quitar trabajo. Al contrario, esto no viene a reemplazar a las sociedades anónimas. Es justo como el Uber y el Cabify. No viene a reemplazar el servicio de taxis en el país. Es un servicio alternativo que tú puedes prestar. Y así como no necesita agente residente y únicamente se debe dar de alta a las sociedades de responsabilidad limitada de emprendimiento
a través de la creación o de la activación del aviso de operaciones, va a haber un momento en que también el emprendedor pueda necesitar a su abogado para llegar a un siguiente nivel o hacer ya sea la migración de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, o como sucede actualmente que se migran sociedades de una jurisdicción a la jurisdicción panameña o se cambian de sociedad anónima y demás. Así que a los colegas abogados, tranquilos, que esto no va a reemplazar ni les va a quitar trabajo ni el pan a nadie, siempre y cuando se hayan leído la ley a cabalidad. Felicito al diputado por la iniciativa, felicito a todos los sectores que han estado involucrados en esto. Creo que debe seguir este modelo muchos más diputados y abrir este diálogo y esta discusión amplia, abierta a todos los sectores involucrados. Dejar de ser discusiones bipartitas entre el gobierno y las empresas, incluida a la sociedad civil, a la comunidad técnica, como son ustedes muchos los miembros de este panel, para que sigan surgiendo políticas públicas encaminadas a convertir a lo que queremos convertir a Panamá en un verdadero hub de innovación digital y de innovación para las Américas. Muchísimas gracias, Lía. Bueno, ahora sí, el momento de la verdad. Raúl, por favor, ya escuchaste lo que teníamos que decir. ¿Qué nos tienes que contar? Mira, cuéntanos de la ley. Eduardo, dices algo muy cierto. La ley incentiva a la cultura empresarial y el espíritu de eso fue que no podemos seguir creando empleados, no podemos seguir creando que el sueño de un panameño sea trabajar en una empresa o trabajar en una oficina pública. El sueño de un panameño es el mismo que cualquier otro ser humano. Es tener su propia empresa, es crear sus propios ingresos. Por más que el trabajar para otros nos hace ganar una experiencia vasta para lograr hacer nuestro sueño, para saber en qué podemos emprender, ninguno se quiere quedar ahí trabajando para otro, teniendo un techo en su crecimiento. Nosotros queremos crecer por voluntad propia. Entonces, ¿qué dijo la ley? Vamos a crear unos artículos de cultura empresarial, que el Estado se anime a decirle a los panameños en todo nivel educativo, que en mi época era primaria, secundaria, que ahora es media, premedia, y en la universitaria, decirle cómo emprender, cómo lograr tu propia empresa. Aquí Lía es abogada, yo soy abogado, y nos dieron todas las clases de Derecho Procesal Penal, todas las clases de Derecho Administrativo, todas las clases de introducción al derecho romano, pero nunca nos dijeron cómo manejar una empresa, cómo manejar nuestra propia firma de abogados. ¿Qué nos estaba diciendo la universidad? Trabajen para otra firma, trabajen en un juzgado, no sean líderes. Entonces nosotros queremos motivar a que el Estado panameño, el órgano ejecutivo, en su reglamentación, porque hay que darle al ejecutivo la oportunidad de reglamentar la ley para que según sus necesidades, según su visión, puedan adecuarla de manera que alcance lo que el diputado y la asamblea en ese sentido quiere. Entonces, en la reglamentación va a ser cuando el ejecutivo diga vamos a instaurar clases de economía en el emprendimiento, de cultura empresarial, de creación de nuevos líderes, que Junior Achievement, aquí todos somos jóvenes, quizás en nuestras escuelas se dio Junior Achievement y lográbamos poder entender cómo llevar un procedimiento comercial a ser rentable, pero era muy práctico, muy del día a día, no nos daban las bases necesarias para entender qué es lo que necesitábamos. ¿Y saben por qué? Porque ni nuestros profesores la tenían. Porque ni nuestros profesores tenían esa educación de decirnos, para tú emprender tienes que delimitar una esfera comercial para poder ser rentable, que tiene que ver con tener en tu cabeza normas contables, publicitarias, como dijo Ricky cuando hizo su aviso de operación, saber que tú tienes, por más que tengas una idea, saber que tú tengas un acceso a un público, porque ¿de qué vale que yo venda algún tipo de conocimiento si yo no tengo acceso a ese público? Entonces, tengo el conocimiento y tengo que buscar el acceso a ese público. Entonces, en las etapas de una ley
una reglamentación acerca de el capítulo de los artículos. Dime, ven. ¿Puedo jugar Fortnite? No puedes jugar Fortnite. Cosas que pasan en el teletrabajo. Normal, pero para adelante. ¿Me das un chancecito? No hay ningún problema, así estamos todos. Si escuchan un perro por aquí es el de mi vecina. Disculpas, de verdad. Entonces, el Estado llega a reglamentar esa parte de la cultura empresarial y llevarla a fondo para crear líderes. Pero tienes toda la razón. La ley no ahonda tanto en la cultura empresarial porque mi espíritu, el espíritu de esta ley, el espíritu de estos 55 artículos es formalizar emprendedores de manera ágil, a muy bajo costo, de manera digital y de manera rápida, sin obstáculos, sin burocracia, pero no podía dejar atrás eso de que creemos líderes a nivel nacional, de que cambiemos el chip. Y ahí es donde entra lo que Ricky comentaba de las alertas que le pasaban cuando leyó la ley. La ventanilla única de emprendimiento es el primer portal que el emprendedor va a tener para formalizarse, pero es su camino el resto de los 4 años que tiene el beneficio. Porque desde ese portal de la ventanilla única de emprendimiento digital, él va a facturar digitalmente para no necesitar más una factura fiscal. Él va a presentar sus estados financieros en esa ventanilla única de emprendimiento digital que van a ser de acceso a las autoridades, a más nadie. La ley está basada en sociedades o una persona jurídica que Lía conoce muy bien, que son de responsabilidad limitada. ¿Y por qué la basamos en ella? Porque es la de más transparencia, donde sus beneficiarios son públicos. Entonces, por eso no necesitamos a un abogado para cumplir el due diligence o la debida diligencia sobre su beneficiario final, porque aquí se saben, él lo declara, él lo juramenta en el pacto social y dice, yo soy el beneficiario. Y entonces ahí las autoridades pueden saber si esa persona ha incumplido normas fiscales, normas de tráfico de drogas, normas de lavados de activos, normas de tráfico de blancas, normas de tráfico ilegal de armas. Entonces queda transparentado para la entidad pública, en este caso, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Comercio e Industrias y demás, que puedan hacerse saber que si se publicó en la ventanilla única, el emprendedor cumplió. Porque el emprendedor, por más que aquí le estamos dando ventajas, le estamos dando obligaciones. El emprendedor que no presente los estados financieros por 2 años consecutivos, automáticamente esa ventanilla única de emprendimiento le va a cerrar su persona jurídica, porque tenemos que ser responsables. Pero el emprendedor quiere ser responsable con algo que muy bien dijiste, Ricky, con reglas claras. Si al emprendedor le dicen, si tú sacas este aviso de operación, si tú sacas esta actividad comercial, tú tienes que pagar $10, el emprendedor está anuente a pagarlo. Lo malo es lo que nos pasa a todos, el bendito impuesto de rótulo, que está interconectado al aviso de operación. Y aquí, ¿cuántos emprendedores de economía naranja sacan un rótulo? En menos del 1%. No, para un joven emprendedor, que tú le pongas un rótulo que se imagina una valla es irreal en su concepción de emprendimiento. Y pagar un impuesto que acumula unos recargos que Dios del verbo, unos recargos que de verdad, cuando se dan cuenta, a los 5 años, a los 10 años que tienen que pagar eso y lo hicieron a nombre de persona natural, como dijo Alex, murió, porque es una deuda a nombre de la persona por el resto de su vida. ¿Cómo sale de eso? Lo marca para siempre. Entonces, si los grandes empresarios se pueden hacer de personas jurídicas para asociarse, que es la naturaleza de sociedades de emprendimiento, poder tener socios, y se hace de una persona jurídica para no poner en riesgo nuestros bienes personales, el techo de nuestros hijos, que con mucho esfuerzo hemos logrado, pero no queremos que un emprendimiento ponga en riesgo eso, sino que ponga en riesgo limitado lo que nosotros vamos a invertir, y de eso se hacen los grandes empresarios. ¿Por qué no se puede hacer el emprendedor? Entonces es lo bonito de sociedades de emprendimiento, una estructura jurídica totalmente transparente para que el emprendedor se pueda formalizar, como lo he hecho muchísimas veces, y acceder a nuevos mercados. Y como dijo Lía,
sin la necesidad de un abogado per se, pero sabiendo que el asesor natural de ese emprendedor es el abogado. No hay duda que el asesor natural de un emprendedor es el abogado, pero no podemos ser el obstáculo, pero no podemos ser el requisito sine qua non para emprender. Y qué bonito que si un emprendedor logra surgir como empresario y necesite transformarse a otra persona jurídica, ejemplo, una sociedad anónima, va a necesitar de nosotros. Entonces, viendo con luces largas, como dice Lía, es verdaderamente cuando vamos a obtener una clientela formal, y vamos a ser el aliado natural del empresario panameño, del emprendedor panameño, que es lo que todos queremos. Yo no quiero como abogado quitarle plata a un amigo simplemente porque a él se le ocurrió una idea. Yo quiero que mi amigo llegue a lucrar, a hacerse de beneficios económicos de su idea, pero para eso yo le tengo que dar la oportunidad que el capital que tiene lo invierta en su emprendimiento, no en burocracia, no en impuestos, no en plata para el Estado, que al fin del día no la vemos directamente. Como decía tu hermana, Ricky, en Telemetro, que yo de verdad tan feliz de compartir una entrevista con ella. A mí se me erizó la piel cuando me senté en esta misma posición y vi que ella iba a compartir la entrevista conmigo, y ahora siento lo mismo contigo, porque ustedes son el verdadero ejemplo que los panameños estamos capacitados para lograr cosas grandes a nivel mundial. Pero necesitamos de estructuras que nos ayuden a surgir más rápido. Que todo eso, Ricky, que tú te viste envuelto con tu hermana, que eran exógenos a tu emprendimiento, tú lo puedas decir: yo no le tengo que aplicar 20 días a esto y tanto de mi capital, y eso se lo puedo aplicar a mi emprendimiento, hubiese hecho que Wisi hoy fuese una realidad, o hubiese hecho que Wisi fuese una realidad mucho antes, porque no perdimos ese tiempo en la formalización del emprendimiento para que Silicon Valley nos viera. Entonces es tan lindo saber que ustedes son ese ejemplo a los panameños. De verdad que yo quiero agarrar como que sus caras y pegarlas en esas vallas que el municipio nos ha cobrado y nunca hemos tenido, hacer uso de esas vallas y decir: aquí está Alex Newman que pudo, aquí está Lía que pudo, aquí está Eduardo que pudo, aquí está Raúl que pudo, aquí está Ricky y Min que pudieron a otro nivel. Tú también puedes, y hazte de este beneficio que es sociedad de emprendimiento. Entonces creo que he podido decir que hoy en día estamos a un pequeño paso de lograr que el emprendedor en Panamá se formalice sin burocracia, a bajo costo y de manera digital, y con reglas claras, con seguridad jurídica, como dijo Ricky, que es lo que nosotros queremos para poder ejercer nuestra profesión, Lía, de la mejor manera. Solamente una nota aquí, soy de Colón C3, así que no todo de Colón es malo, así que todo se puede. Adelante. Ah, mira qué interesante. No sabía que eras de Colombia. Ok, bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias por tus palabras. Vamos a entrar ahorita en materia de preguntas y respuestas, ¿no? He estado recibiendo preguntas de parte de las personas que nos han estado contactando. Yo les di mi teléfono para que me contactaran directamente por WhatsApp, así que por ahí estoy recibiendo preguntas. Pero nuestro panel también tiene una a dos preguntas que hacerte para que podamos ver ya temas puntuales. Así que quiero ceder la palabra en el mismo orden en que empezamos. Alex, luego Eduardo, luego Ricardo y luego Lía. Y yo al final voy a también tener unas preguntitas. Te cedo la palabra, Alex. Gracias. Pues sí, mi primera pregunta es, asumiendo, una de las cosas que a mí me ha pasado por lo menos 3 o 4 veces, es que yo agarro y le facturo algo a alguien en diciembre, le pasa algo, algún tema y la persona no me puede pagar por cualquier motivo. Ya yo metí esa factura, ya yo estoy siendo sujeto mínimo de impuestos sobre la renta, y en algunos casos, dependiendo de cómo me vaya, eso es un medio que deseable problema. Si facturo más de X cantidad, me toca ser sujeto de ITBMS.
a mí me toca pagar eso. Ahora, entiendo que la ley contempla que a los pequeños empresarios se les tiene que pagar de cierta manera, con cierta celeridad. ¿Cuáles son las consecuencias para el que no paga? ¿Qué recurso tiene el pequeño empresario? Y esa plata me queda de crédito o lo que fuera. Esa es mi primera pregunta. Y como corolario a esa pregunta, y creo que esta ya la hice alguna vez cuando estábamos en una de esas reuniones hablando de cuando iba a crearse esta ley, es el tema de que si yo le debo a institución A y de pronto ya le dejo de deber y tengo un crédito, yo no puedo usar ese dinero para pagar institución B. ¿Eso está contemplado, sí o no? Y si no, ¿será una ley 2.0? Gracias. Excelente pregunta, Alex. Mira, primero que todo, la generación de facturas en las sociedades de emprendimiento es de manera digital. No es factura como convencional de impresora fiscal como la conocemos hoy en día. Hoy sabemos que si un emprendedor da una factura, tiene que ir a la Dirección General de Ingresos a hacer la respectiva declaración de renta para pagar impuestos, así no haya recibido el pago por parte de la contraparte comercial. Pero recordemos, y dar esta información al fisco es para el impuesto sobre la renta. Recordemos algo muy claro: sociedades de emprendimiento está exenta 2 años de impuestos sobre la renta. Por tal razón, tú te sientes cómodo en entregar la factura fiscal, porque a fin de año, si ese cliente tuyo no te pagó, tú lo declaras al final de año, ¿verdad? Y dices, yo no lo tengo que pagar porque yo tengo la comodidad de estar exento sobre el pago de impuestos sobre la renta por 2 años. Entonces te da esa tranquilidad de poder decir, aquí está tu factura para que me pagues. Yo cumplo como emprendedor con la formalidad que me exige la Dirección General de Ingresos, pero no estoy obligado a pagarla. Así que me siento tranquilo de que no me va a hacer un gasto adicional si él no me paga. Entonces, por ese lado, ahí queda subsanado. Ven, ¿no? Entonces, ¿para qué? Ahora apareció el otro. Entonces ahí quedamos subsanados, porque es algo que a todos los empresarios nos pasa. Un empresario emite una factura de una impresora fiscal. Supongamos que facture más de $36,000 al año, tiene que pagar ITBMS. Y él dice, yo emito la factura, a fin de mes tengo que pagar el ITBMS que yo no he cobrado. Y si no me lo paga, y si el cliente no está satisfecho con el servicio que yo di, entonces estas son cosas que hay que reformar, pero en la ley fiscal, porque el impuesto de ITBMS no es subsanable de leyes que lo eliminen. El impuesto de transferencia de bienes inmuebles es obligatorio a cualquier transacción que sea un servicio o una transferencia de bienes inmuebles. Entonces no lo podía eliminar en la ley porque me iba a obligar a que fuera vetada por parte del Ejecutivo. Mira, que toda ley que da incentivos fiscales debe empezar a regir en un periodo fiscal posterior, a menos que tenga una renta sustitutiva. Eso lo dice el artículo 276 de nuestra Constitución, y esta ley otorga esos beneficios fiscales que hemos hablado en diversas entrevistas, y dijimos que empieza a regir en el momento fiscal posterior, pero ese momento lo vamos a aprovechar para crear la ventanilla única digital de emprendimiento que hablaba Ricky, para poder crear la estructura naranja, la estructura digital que se necesita para que esto sea una realidad. No sé si te respondí, si se me quedó algo por fuera, me lo repreguntas, porfa. Básicamente lo de si yo le debo a institución A y tengo un crédito, puedo pagarlo con el crédito de institución B. Eso es una de las cosas que por lo menos yo sé que yo tengo un pocotón de plata amarrada en un crédito que siento que no voy a poder usar nunca. Entonces, si eso no es parte de la ley ahora, ¿está siendo contemplado para una versión 2.0? Te digo algo, el único crédito que no puede ser reembolsado por parte del Estado, el único crédito impositivo que no puede ser reembolsado por ley, es el impuesto de ITBMS.
ITBMS, el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, pero lo puedes emparejar con otro impuesto de ITBMS que debas. Te lo doy como consejo. Supongamos, ya yo pagué el ITBMS porque Ricky me compró un iPad, ¿verdad? Y yo pagué ese ITBMS, pero Ricky nunca me lo pagó. Entonces yo lo demuestro en mi declaración de renta y los $70 de ITBMS que yo pagué para poder emitir mi factura me quedan de crédito para que cuando tú, Alex, yo te venda el iPad, un nuevo iPad a ti y tú me pagues ese ITBMS y yo diga, emparéjamelo con el de Ricky, porque el de Ricky ya yo te lo pagué y él no me lo pagó a mí. Aquí está mi declaración de renta. El impuesto, todos los demás impuestos, impuesto de el ICRL, el impuesto sobre la renta y todos los demás, tú puedes hacer las acciones legales para que la Dirección General de Ingresos te devuelva de manera líquida, o sea, en efectivo, ese impuesto. También puedes decirle a la Dirección General de Ingresos que te emita el crédito fiscal transferible. Supongamos, y pasa con grandes empresas, a mí me da un crédito fiscal de $1.000.000 y entonces la Dirección General de Ingresos me dice, mira, yo no te puedo hacer efectivo líquido el $1.000.000, pero yo te doy el papel de crédito transferible. Entonces tú te vas a otra entidad que tenga que pagar impuestos sobre la renta y tú se lo vendes a un 98%, a un 98%, y ahí está la actividad comercial de que el que se hace acreedor de ese papel se ahorra un 3% y tú recuperas de manera rápida parte de tu impuesto pagado de más. Eso hoy en día la ley lo estipula. Entonces, legislar sobre eso fuese redundar en la ley, porque ese derecho ya lo tenemos y el Estado nunca va a permitir que ese derecho se otorgue sobre ITBMS. Por tal razón, me aseguré de que no estuviera en la ley para no asegurarme un veto a la estructura legal que presentamos desde la Asamblea. Y es eso, o sea, es hacerse de un equipo como ustedes, de un equipo de trabajo que vea el mínimo detalle para que sea una realidad. De nada vale proponer leyes que se quedan utópicas, que se quedan en un papel. Ah, sí, yo puedo proponer la luna, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale proponer la luna si sabe que es una realidad? Es llamar la atención sin querer tener una estructura legal. Ese estudio lo hicimos junto con ustedes porque participaron, todos los que estamos aquí participamos, todo el equipo que está atrás de abogados participó, firmas privadas, Ana Cristina Arosemena Benedetti, de Benedetti Benedetti, Aldemara Jaén, de Benedetti Benedetti, dieron de manera gratuita toda la asesoría para que ningún punto como esto se nos quedaran por fuera. Ahora sí espero haber dado respuesta completa a tu primera pregunta. Muchas gracias. Sigue el turno entonces, Eduardo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. La pregunta que yo tengo, Raúl, tiene que ver con el artículo 36 de la norma, que habla de que cuando se va a una actividad pública, el emprendedor tiene unos 5 puntos adicionales o 5% y se le debe pagar en menos o dentro de un mes. Pregunta, ¿cómo esta ley va a influenciar en la Contraloría o en el ente que sea para que paguen en 30 días si hoy día es imposible que lo hagan? Y no hay un tema, no sé si constitucional o qué, de darle este favoritismo a un emprendedor versus una empresa comercial regular. Muy buena tu pregunta, de verdad. Ese favoritismo ya existe. En reglas de desempate en una licitación pública, si hay un consorcio que tenga una pyme y están empatados con otro consorcio, se le hace la adjudicación al consorcio que tiene la pyme. Yo estoy llevando un poco más allá este beneficio, pero no es un beneficio para adjudicar contratos con el Estado, es un beneficio para que el emprendedor pueda tener experiencia. Vemos en nuestras licitaciones públicas, como paréntesis, el Estado panameño licita entre 7.000 y 8.000 millones de dólares
en inversión. Y el emprendedor no se puede hacer de un solo centavo porque no tiene la experiencia. Si no nos dan la oportunidad de tener la experiencia, ¿cómo la vamos a lograr? ¿Cómo el día de mañana vamos a ser proveedores del Estado? Entonces, ¿qué quiero yo? Que estas grandes empresas se hagan de los emprendedores para que ellos tengan experiencia y cuando salgan a la vida empresarial normal digan, yo he contratado con el Estado, yo he contratado con el municipio de Panamá, yo he contratado con la AIG, con la Autoridad de Innovación Gubernamental, porque participé en un consorcio y ahora tengo la experiencia para ir yo solo a darla. Eso es lo bonito. Y vivir para contarlo. Y vivir para contarlo. Así mismo es. Eso es lo bonito y eso es lo que yo quise hacer de una manera amigable con el Estado, de decirle al Estado, incentiva al empresario a agarrar un emprendedor bajo el brazo y decirle, ven, contrata conmigo, te voy a llevar a que tengas experiencia para que el día de mañana puedas crecer. También entiendo que es muy difícil lograr un pago en un término de 30 días, pero no es que si no me pagan en 30 días no me van a pagar, sino que se le da un porcentaje de interés sobre el pago para que el emprendedor esté seguro que pueda hacer un factoring de esa contratación, de esa factura y voltearse ante una entidad financiera, llámese un banco y decir, yo tengo esta factura que es de 30,000 balboas. Adelántame el dinero mientras la entidad pública o privada me paga para yo poder seguir teniendo capital para seguir trabajando. Y esa entidad fiscal le dice, yo te cobro 1.5% mensual, yo te cobro un interés porque es mi negocio como entidad financiera. Entonces, que él sepa por ley que está garantizado un porcentaje de lo que le va a cobrar esa entidad financiera en una ley y que él sepa que él puede cobrar tranquilo sus $30,000 porque en caso tal de que demore esa entidad pública o esa empresa 60 o 90 días, él ya sabe que los intereses para pagarle están cubiertos y de eso es lo que trata ese incentivo. Te doy un pequeño ejemplo y siempre trato de darlo en mis entrevistas. Todo emprendedor empieza dándole un producto o un servicio a un grupo de amigos o a un grupo de familiares. El ejemplo típico, el picante, la empanada, que él sabe que hace bien, necesita un recurso extra y empieza a venderle a sus amigos, a sus familiares eso a $3, $5. Pero de la nada la llega a probar un familiar de algún amigo, le gustó y resulta que es dueño de una gran cadena de supermercados. Y dice, ¿y sabes qué? Me gusta este producto porque la marca emprendedor está muy bonita, que sea artesanal, me gusta, quiero ayudar al panameño y en verdad tiene un buen producto, quiero ponerla en mi vitrina de congelados de la cadena de supermercados. Ese emprendedor ese día no duerme de la emoción, ese día logra ser un empresario, llega donde una cadena de supermercados a nivel nacional a decir, lo logré ese día, llama a sus amigos y le dijeron, ¿vieron? Lo voy a lograr, se me compró en tal cadena de supermercados y los amigos lo felicitan y la cadena de supermercados le dice la primera compra es por $5,000. Él nunca había vendido $5,000 y su primera compra de ese supermercado es por 5,000 y él dice, yo tengo el capital para lograr el producto por $5,000 y hacérselo a la cadena de supermercados. Y él llama a la cadena de supermercados y le dice, oye, ya yo tengo el producto para írtelo a despachar y el dueño del super le dice, sí, claro, ven, pero trae la sociedad anónima, el aviso de operaciones, certificado de registro público, pagisalvo de la Dirección General de Ingresos, pagisalvo del municipio, pagisalvo de la Caja de Seguro Social, pagisalvo de tus relaciones laborales, impresora, factura fiscal, tácitamente, y él dice, wow, yo sé hacer empanadas, compadre. Yo no tengo idea de lo que me estás hablando. Y ahí es cuando sale el socio natural, Lía y yo, abogados, y le decimos a ese amigo, claro que lo puedes lograr y te lo tengo listo para que cumpla el ciclo completo, desde sacar la sociedad anónima que empieza en la notaría hasta imprimirte una factura fiscal y que tenga los beneficios de AMPYME y en más o menos 15 o 20 días lo tendrás por un costo real y que es normal de algunos miles de dólares. Y él dice, como yo voy a vender esto
Yo no tengo problema y contrato a Lía para formalizar y poder ser empresario de éxito. Pero ahí es cuando él entrega todo y el dueño del supermercado le dice, sí, sí, muchísimas gracias, te pago en 120 días. ¿El que hace 120 días? Él quebró. Él más nunca tiene la oportunidad de hacer una empanada para su familia, para sus amigos. Él está liquidado, como conocemos en Colón. Te fuiste, busca un trabajo y sigue siendo empleado. Entonces, eso es lo que viene a satisfacer la ley de sociedades de emprendimiento. Que yo me pueda formalizar por $250 y que yo asegure que mi capital lo voy a poder invertir en mi emprendimiento, no en burocracia, ni en temas legales, ni en darle créditos a un empresario que tiene toda la plata. El que no la tiene soy yo como emprendedor. ¿Por qué como emprendedor yo tengo que financiar una operación de una gran cadena de supermercados? Entonces eso viene a satisfacer sociedades de emprendimiento. ¿Y cómo hago para presionar ese pago? Porque la ley puede decir que me tienen que pagar en 30 días, pero si no me pagan, ¿qué hago? ¿Cuáles son El las empresario, acciones? las acciones son las legales, pero tu crédito, tu interés sobre la deuda va creciendo, así que tú estás tranquilo, porque tú le vas a poder decir al banco, yo te di una factura, una nota de crédito que conlleva intereses si no la pagan, así que cóbrasela a él, porque yo el producto lo entregué. Entonces ya tú no tienes que estar pensando en que tengo que contratar al abogado para ir a un juzgado, para meter una demanda, porque no me ha pagado, porque tú sabes que eso va generando intereses y ese empresario el día de mañana no va a poder sacar un pajisalvo de la Dirección General de Ingresos porque no ha cumplido la deuda contigo. Y todo Ok. empresario necesita estar pajisalvo para poder lograr seguir creciendo y lograr sus cuentas. Entonces eso es lo bonito de sociedades de emprendimiento, coactividad con realidad. Si no me pagas, la ley dice que genera intereses. Yo no tengo que ir a un proceso legal a que me los pague. Ya la ley lo dice. Eso es sociedad de emprendimiento. Gracias, Raúl. Muy Sí, sí, interesante Ricardo. el mecanismo del factor. Para los que no saben lo que es el factoring, tú simplemente llevas una factura a uno de estos, ya sea banco, financiera, que te compran la factura. O sea, si debes $30,000, perdón, si la factura es $30,000, te lo compran por 29,000 o lo que sea. O sea, te cobran un porcentaje porque ya tienes que ganar. Pero el interés que te está generando por la ley es lo que te va a cubrir a pagar ese hueco. O sea, es muy interesante esa mancuerna ahí. No lo había pensado. Es muy, muy, muy bueno. Y mi pregunta tiene que ver con la pregunta anterior. O sea, si ya hay un incentivo en las licitaciones para incluir una pyme, ¿cuál sería la diferencia para el concesionario de incluir una pyme como ya existe o incluir una sociedad de emprendimiento? El único beneficio que nuestra ley 22 de 2006, que es la ley de contrataciones públicas, Lía, es la ley 22 de 2006, el único beneficio que da a las pymes es en caso de desempate. Si yo en mi consorcio de 4 empresas tengo a una pyme y mi contraparte tiene 98 puntos y yo tengo 98 puntos. Entonces vamos a las reglas de desempate. Una de las primeras reglas de desempate es que dentro de ese consorcio hay una pyme. Entonces ya, se la hace la que tiene la pyme. Yo fui un poco más allá. De salida a todas las sociedades que tengan una pyme, tengan 5% del puntaje. ¿Esto qué va a hacer? ¿Cuál es lo natural de esto? Que todos los empresarios agarren un emprendedor bajo el hombro y les digan, ven y contrata conmigo. Pero no va a ser un emprendedor de ellos, como estamos acostumbrados en una sociedad anónima, porque como no saben quién es los socios, yo agarro una sociedad, la meto en una pyme, yo soy el beneficiario de esa misma sociedad y es mi mismo círculo económico, mi mismo círculo comercial. En sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, esos beneficiarios son públicos y tienen que ser afines a la actividad comercial que se está licitando. Entonces ahí sí lo estamos haciendo de manera real, de que agarremos a un emprendedor joven que están haciendo y decir, ven, agarra experiencia conmigo, te quiero picar para que estés en mi consorcio y contratemos con el Estado. Esa es la gran diferencia. Muy bien, muy, muy interesante. Y la otra es,
si en alguna ley 2.0 se piensa ampliar este beneficio para las empresas privadas, como lo había comentado al inicio, como creo que ahora si haces una donación, lo puedes deducir del impuesto sobre la renta o un tipo de impuesto. O sea, podría aplicarse ese mismo, pero en lugar de una donación es un pago a una sociedad de emprendimiento. Ahí ya tuviese que aplicar una renta sustitutiva para lograr la ley y demora muchísimo más. Pero algo muy importante has dicho, esta ley permite donaciones y muchos emprendedores me han preguntado, el director general de ingresos también me ha preguntado, muchos funcionarios públicos me dijeron, Raúl, pero ¿por qué donaciones? Mejor aporta capital. Bien, excelente. Aporte capital me parece excelente. Panamá y sus reglas financieras son tan estrictas que si por A o B motivo reciben aporte a capital de algo que el Estado desconoce, te puedes meter en el lío más grande del universo. No te lo imaginas en el lío que te puedes meter con la UAF, con la asociación bancaria, con normas internacionales. Entonces, aportes a capital mayores de 25 personas necesitan, por eso el crowdfunding en Panamá ha sido tan complicado, porque el aporte de más de 25 personas necesita una licencia por parte de la superintendencia bancaria de nuestro país. Entonces, ese es el lío más grande. Entonces, yo tenía que buscar otra fórmula para que el emprendedor se pueda hacer de activos con beneficios de la persona que da el activo y beneficios para el emprendedor, que es hacerse del líquido o del capital. Y me acordé que yo como emprendedor político puedo recibir donaciones de parte de empresarios para invertir en política. Y ahí es cuando me doy cuenta que los políticos somos muy dados a hacer leyes que nos beneficien a nosotros. Yo agarré esa misma estructura legal y se la di al emprendedor. Si el político emprendedor puede recibir donaciones que sean libres de impuestos sobre la renta o que se puedan deducir de impuestos sobre la renta, porque el emprendedor de sociedades de emprendimiento no puede recibir $10,000 al año en donaciones que sean libres de impuestos sobre la renta para la persona natural o jurídica que se los da. Entonces fue la figura que encontramos tranquila para que el emprendedor pueda recibir fondos y lograr crecer su emprendimiento, igual que hace el político. El político va donde sus amigos empresarios y le dice, dóname y yo te doy una factura del Tribunal Electoral que tú puedes deducir de impuestos. Lo mismo, pero ese beneficio solamente lo tiene el emprendedor político. El político ya hecho. ¿Qué yo quise en sociedades de emprendimiento? Si tú tienes una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, tú te puedes hacer también de este beneficio que tiene el político. Hoy fue de políticos para emprendedores. En la historia tradicional de nuestro país era de políticos para políticos. Hoy fue de una nueva asamblea, de una asamblea moderna para emprendedores, porque sabemos que es los emprendedores, que somos los emprendedores, lo que vamos a sacar a Panamá de la pandemia económica en la que nos encontramos hoy en día. Ok, yo sé que va a la tercera, pero quiero estar claro en esta parte. O sea, quiere decir, no sé si va a ser un chanchullo. O sea, entonces, en lugar de yo facturarle normalmente a la empresa A, yo le voy a decir, ok, en vez de pagármelo como factura, págame mi servicio como una donación para que tú no tengas que pagar el impuesto o deducir el impuesto. O sea, no sé si eso sea un chanchullo, pero pregunto para ver si esa posibilidad es una posibilidad o si es ético hacerlo. Ético no es, sin lugar a dudas, pero toda regla, no existe la ley perfecta, ni existe la regla perfecta, no existe. Pero yo estoy seguro que el emprendedor panameño quiere decir, yo trabajé por esto y yo recibí un dinero por esto. A mí nadie me lo regaló. Yo no tengo nada regalado. Yo trabajé, facturé con mi factura digital y cobré y pagué los impuestos. Si hay este tipo de personas que se quieren hacer de darle facturas y darle $10,000 para liberarse de impuestos de manera de chanchullo, la Dirección General de Ingresos les caerá y te voy a decir por qué. Esta ley obliga a la sociedad de emprendimiento a ejercer la actividad comercial. Hay varias formas de que una sociedad de emprendimiento termine su actividad comercial.
se extinga del mundo jurídico. Una, que sus beneficiarios se mueran, porque aquí como los beneficiarios son públicos, al no existir una persona natural de beneficiario final que la represente, se extingue la persona jurídica. La segunda es que a los 6 meses no haya podido demostrar que tenga la actividad comercial que está ejerciendo. Ahí es donde el punto que tú acabas de mencionar se extingue, porque si yo no tengo la actividad comercial que estoy ejerciendo, ¿por qué estoy recibiendo donaciones? Y nada más tiene 6 meses, así que se extingue y se extingue el derecho de la donación de sustituirla en impuestos sobre la renta. Y lo otro es que no presente sus estados financieros por más de 2 años, por 2 años consecutivos. Si una sociedad de emprendimiento no eleva en la ventanilla única digital de emprendimiento sus estados financieros, se extingue. Entonces, hemos tratado de tapar todos los huecos, todos los vacíos, toda la creatividad en desvío fiscal que se puedan generar, que te digo, que es mucho más fácil desviar impuestos por una sociedad anónima, es mucho más fácil lavar plata por una sociedad anónima, es mucho más fácil donarle a un político. O sea que las estructuras para este tipo de actividad delincuencial ya están creadas. Esto es para un tipo de actividad económica hacia un emprendedor que tiene facturación finita, que tiene tiempo finito y que no es para toda la vida, es simplemente ese empujón que esta asamblea regala al emprendedor para que pueda crecer, como dijo tu hermana, sin los obstáculos de la burocracia, solamente con los obstáculos del emprendimiento. Entonces, por eso es una ley completa que trató de tapar todos los huecos. Ahora, habrá el creativo que encuentre un hueco adicional, para eso es la reglamentación de la ley, para eso es la parte que hace el Ejecutivo, para ir adecuando la ley a la etapa que está viviendo con las reglamentaciones que el Ejecutivo les va interponiendo a lo largo de su vida. Pero excelente tu pregunta, de verdad, excelente. Muchas gracias. Seguimos entonces con Lía. Adelante, Lía. Sí, Raúl, mi principal pregunta radica en el hecho de, como sabes, existe en Panamá una autoridad para la sociedad de la información que se encarga de la interoperabilidad del Estado y de modernizar todos los procesos gubernamentales. Y como tú muy bien has dicho, tú quieres que la constitución de este tipo de empresas sean ágiles, transparentes, las características que tiene todo trámite ideal en un gobierno digital, rápido, eficiente y eficaz. ¿Has conversado con estas instituciones que tanto Ricardo como algunos de ustedes han mencionado, municipio, Ministerio de Comercio e Industria, AMPIME, para que todos estos pasos que el emprendedor debe dar al momento de dar de alta a la sociedad se haga en un solo trámite y no volvamos a recurrir al problema de siempre, crear una figura jurídica nueva, pero tener que hacer trámites y llevar el mismo 1000 documentos, las mismas 1000 veces a las mismas 1000 entidades del Estado? No solo la consulté con ellos, la consulté con más de 500 emprendedores que ustedes fueron a esas reuniones. La consulté con un pyme, pero sobre todo la consulté con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien está totalmente de acuerdo en que la formalidad de los emprendedores es lo único que le hace ver al Estado cómo puede crecer. El emprendedor informal, el Estado no lo ve. Si el Estado no tiene data, el Estado no puede crecer. Entonces fue algo que entendió muy bien Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industria, y me dijo, yo quiero formalizar de la forma más fácil del mundo para poder verlos, para poder saber ese emprendedor qué necesita y ahí yo poder entender en qué tengo que invertir. Porque si el crecimiento económico de nuestros emprendedores es en economía naranja, de algún tipo, ¿para qué yo voy a invertir la mayor parte de mi capital en otro tipo de economía? Entonces Ramón Martínez está totalmente en las sociedades de emprendimiento. He hablado muchísimas veces con él. La última vez que hablé con él
fue antes de ayer que estuvo en la asamblea y declaró públicamente que está orgulloso de haber sido parte de sociedades de emprendimiento y que sabe que mi parte como diputado terminó, que ahora le toca al Ejecutivo y que el Ejecutivo se siente orgulloso de saber que muy pronto se va a poder emitir la primera sociedad de emprendimiento. Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, parte integral para poder que exista una ventanilla única digital de emprendimiento. Me dice: Raúl, me has dado la oportunidad de poder abrir los switch entre diversas instituciones del Estado, Municipio de Panamá, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio e Industrias, y demostrar que nuestro país tiene la capacidad y la tecnología de interconectarlos sin perder información. El director de la Autoridad General de Ingresos, Luis Oliva, está súper contento de tener el reto de que va a ser el creador de la ventanilla única digital de emprendimientos. Y ya me dijo: me voy a hacer de emprendedores para lograrla. La voy a hacer con emprendedores, la voy a hacer con emprendedores panameños y demostrar que esa ventanilla única va a ser robusta, va a ser fuerte, va a aguantar el emprendimiento panameño. Mi amigo, el viceministro de Economía y Finanzas, Almengor, me dijo: Raúl, estás dando beneficios fiscales, ¿cómo lo adaptamos a la realidad? Y que yo le dije: tú tienes toda la razón, estoy dando beneficios fiscales que el emprendedor se merece. ¿Y sabes qué? Que el emprendedor hoy en día tiene, porque la autoridad, porque la AMPIME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, hoy en día los da, después de 10.000 pasos, después de 10.000 días, después de 10.000 barreras burocráticas, te los da. Entonces, ¿por qué tú me estás diciendo a mí que no lo puedo lograr si hoy en día esos beneficios existen? Y me dice: Raúl, pero vayamos más allá. No solamente para el que factura $125,000 al año, que es el microempresario, lleguemos hasta el mediano empresario, lleguemos a demostrarle que el Estado está comprometido con el emprendedor hasta $1 millón anuales, que no es nada absurdo. Una facturación de $1 millón anuales es una facturación promedio de $80,000 mensuales. Si sacamos a una ganancia bastante rentable del 10%, estamos hablando de $8,000 mensuales. ¿Cuántos políticos o funcionarios públicos hoy no ganan eso? Entonces, ¿por qué el emprendedor no se puede hacer de tener beneficios hasta $1 millón? Ese es Almengor, Jorge Almengor, viceministro de Economía y Finanzas hoy en día. Le acabo de pedir cita al director general de Ingresos, que me lo encontré en la Comisión de Economía y Finanzas discutiendo los beneficios fiscales que el ministro de Economía propuso hace unos días atrás. Y me dijo: Raúl, conversemos para hacer que esto sea una realidad y que mejore muchísimo más la captación de divisas del Estado. Porque si el emprendedor es informal, no paga un solo centavo al fisco, no paga ni ITBMS, no matricula sus trabajadores, sus colaboradores en el emprendimiento, así que no les paga a ellos ningún tipo de impuestos. El informal no paga. Queremos que el formal pague lo justo, que el formal pague lo que puede para poder crecer y llegar a ser empresario. Te digo algo más. Con Samuel Bardallán, creo que llegué ya a un punto de amistad con él, de tantas veces que nos reunimos para discutir sociedades de emprendimiento. Hoy Samuel Bardallán no está en el puesto de director general de ingresos, pero está alguien que quiere que las sociedades de emprendimiento sean una realidad. Vamos a lograr que sea una realidad, y ya me he reunido en varias ocasiones con su equipo y con mi equipo, el equipo de AMPIME liderado por él y mi equipo de abogados liderados por mí, para buscar y desde ya iniciar con los estudios de la reglamentación de la ley, lo que me hace saber que el Ejecutivo está reaccionando de forma positiva en sancionar esta ley, y lo sé porque a todos nosotros, el 1 de julio, el presidente de la República nos dijo que el crecimiento económico del país será en base a los emprendedores.
Pero ¿qué de otra forma puede ser si no es a emprendedores formales? Ningún país crece con emprendedores informales. Un país crece con emprendedores formales. Entonces esta es la oportunidad que esta asamblea joven, moderna, renovada, le dio a los emprendedores y al ejecutivo para poder formalizar los sueños de los panameños, los sueños de querer emprender. Así que estoy seguro que todo el ciclo del Estado está unido para que esto sea una realidad. Si bien es cierto, el ciclo de la Asamblea terminó porque ya nosotros logramos el tercer debate, tenemos ese ciclo de fiscalización, esa función que nos da la Constitución de hacer que las cosas se den. Y aquí está no solamente Raúl Fernández, no solamente la Comisión de Comercio, sino 71 diputados dispuestos a luchar porque esto sea una realidad. ¿Alguna otra pregunta, Elías? Tienes el micrófono apagado. Sí, mi internet me bloquea la señal. Sí, ya que has tocado el tema de AMPYME, me parece súper interesante porque AMPYME en su momento, como dices tú, hace falta que el ciudadano, que el emprendedor, que el micro, pequeño y mediano empresario panameño tenga esa confianza en las instituciones gubernamentales del país para que dé el paso de formalizar y de inscribirse donde debe inscribirse y de pagar los impuestos respectivos que deban pagar. Porque a muchas personas no les importa declarar renta, no les importa darse de alta en la visa de operaciones y hacer su declaración anual porque piensan que todo ese dinero que ellos pagarían en impuestos sobre la renta sería dinero perdido o amañan una declaración para no tener que pagar más. Uno, ¿cómo hacemos para que, como mencionas tú, lo de AMPYME, haya esa confianza? Porque ya AMPYME en su momento hizo un intento de tener un tipo de micro sociedades de micro responsabilidad limitada que nunca fue reglamentada, que nunca fue aplicada y que nunca nadie pudo dar de alta a una para que tu proyecto de ley, sabemos que con tus esfuerzos y sobre todo esa actitud que tienes de apoderarte del proyecto y no únicamente entenderte porque se aprobó y ya se aprobó y listo, sino que estás dándole publicidad al mismo, explicándolo, haciendo docencia, que es súper importante para que luego no estén hablando a la ciudadanía de lo que no es. Pero ¿cómo hacer para que no pase lo mismo con este tipo de sociedad como pasó con esa iniciativa que nunca se aplicó en Panamá? Aquí tenemos a Alex Newman, uno de los referentes tecnológicos de este país, y eso que tú dices, esa objetividad en que sea una realidad, se la va a dar la ventanilla única digital de emprendimiento que va a tener blockchain, va a tener esa trazabilidad para que el emprendedor sepa que lo que está haciendo es lo real. Eso va a generar confianza, digitalizar procesos con tecnología y con la seguridad de blockchain es lo que le va a dar la realidad a este tipo de sociedades, de personas jurídicas, sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, la realidad, el que sea constante y sostenible en el tiempo. Cuando se creó la ley que tú mencionas, nadie le dio seguimiento. Y te hago un parangón. Cuando se creó teletrabajo, que yo presento teletrabajo, muchísima gente me preguntó, ¿y teletrabajo para qué? ¿Qué tú ganas presentando una ley como esa? ¿Eso para qué sirve? Eso en Panamá no es necesario formalizarlo, eso en Panamá no se va a utilizar. Y yo le decía, pero si en Panamá se lleva utilizando por más de 10 años por empresas SEM, ¿por qué no lo formalizamos y lo hacemos con reglas claras para que sea una realidad? Entonces, las propuestas que presentamos son propuestas reales y que se van a lograr. La primera fue teletrabajo y hoy vemos el impacto que tiene. Alemania está luchando por lograr una ley sobre teletrabajo. Un país de primer mundo, un país totalmente desarrollado, con todas las tecnologías. Y está haciendo una ley, según lo que he leído, muy parecida a la que nosotros logramos en Panamá.
Entonces, si teletrabajo es una realidad y muchísima gente no creía en ella, imagínate en sociedades de emprendimiento que, como te dije en tu pregunta anterior, tanta gente cree en ella, ¿cómo no va a ser una realidad? Yo estoy seguro que si seguimos haciendo docencia, que si seguimos haciendo estos paneles, que si le invertimos lo necesario en tecnología, sociedades de emprendimiento va a ser una realidad. Y yo voy a dar hasta la última gota de sudor por ver que los panameños puedan lograr ese sueño de emprender de manera formal. Yo no voy a permitir que sociedades de emprendimiento quede en la ley número tal, publicada en la Gaceta número tal. Yo voy a luchar porque cada uno de los que estamos aquí iniciemos un emprendimiento con una SERL. Muy bien, muy bien. Éxito, éxito todo esto. Tengo algunas preguntas. Las preguntas vienen de algunas personas que nos han escrito. Eh, Hay una que es común entre la mayoría de las personas que nos escriben. Es, por ejemplo, lo voy a resumir en esta pregunta. Las personas con proyectos de empresas o de emprendimiento tendrán ayuda financiera para poder desarrollarlos. Ahora, esto tiene que ver más bien con AMPIM, lo sabemos, ¿no? Pero ya que estuviste hablando con Bardayan, que estuvieron en reuniones, ¿qué es lo que han elaborado? Porque no puede ir una ley de emprendimiento sin una ley, sin algo que sobre lo que pueden apoyar los emprendedores. Ok, aquí está la ley y vaya, tírese al agua, a ver cómo nada. No, necesitan unos flotadores, necesitamos apoyo. ¿Qué hay para eso? Hablando con ANPIME en esta nueva directiva, sabemos que el BID o que el Estado ha logrado un préstamo muy importante con el BID para dar capital a los emprendedores. ¿Qué es lo que queremos en su momento cuando ya existan las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada? Que la única información legal necesaria sea la de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. Si ya yo tengo una, ya yo cumplo, y que no me diga el Banco Nacional, ahora me tráeme tal documento, ahora me tráeme el otro documento, y empieza esa burocracia que hasta para abrir la cuenta de banco, lo vimos con un gran emprendedor panameño que es muy influenciador en sus redes sociales, Mayer, ¿cuánto le costó abrir una cuenta de banco? Entonces nosotros poder incentivar al Banco Nacional, que tiene muy buena plataforma tecnológica, y a la Caja de Ahorros, que si el emprendedor llenó la información con blockchain en la ventanilla única digital de emprendimiento de la sociedad, que ya sea esa la única información necesaria para que me abras mi cuenta de banco en tiempo real, en tiempo en el que nos hagamos, y que si ya yo te brindé esa información, que con esa información yo pueda aplicar a ese préstamo, a ese financiamiento que se le va a otorgar a los emprendedores, y que ahora no me digan, bueno, y ahora tráeme a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, 7 generaciones atrás, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Cómo lo vas a invertir? Que la entidad bancaria se sienta tranquila, que el Estado le está dando el acompañamiento a ese emprendedor para que su negocio logre surgir, que sepa esa entidad bancaria que el Estado le va a dar las enseñanzas de cultura empresarial, de cultura de emprendimiento, para que él pueda crecer. Entonces el Estado va a decir, oye emprendedor, ven acá, aquí hay tantos miles de dólares para que tengas el capital para soñar, para llevar tu emprendimiento adelante. En Estados Unidos hay muchos incentivos para las empresas que se declaran como startups y que empiezan esto, pues, abriendo su sociedad anónima o su sociedad de emprendimiento. Y reciben incentivos no solamente de parte del gobierno, sino de parte de muchas empresas privadas. ¿Alguna empresa privada se les ha acercado a ustedes para decirle, mire, nosotros quisiéramos apoyar a los nuevos emprendedores con estas sociedades para que tengan, no sé, digamos, determinadas tecnologías o determinado espacio, determinados recursos de parte de nosotros para que puedan arrancar? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento? Se da muchísimo en todas partes del mundo. Es más fácil conseguir nosotros cuentas de apoyo de Amazon o de Google en otros países que conseguirlas aquí localmente. Por eso fue que Ricky y Min se tuvieron que ir a Silicon Valley a emprender para poder tener crowdfunding, para poder tener ese apoyo. Tristemente, nuestra estructura legal
de Estado tiene presiones internacionales lo suficientemente fuertes para que todavía no lo podamos lograr. Ese tan buscado, ese tan anhelado crowdfunding que todos aquí conocemos. Nos falta un poco más para lograrlo. Será, yo creo que es así la versión 2.0 de sociedades de emprendimiento, pero lo que sí te puedo decir es que yo soy el presidente de la relación interparlamentaria entre, valga la redundancia, los parlamentos de Estados Unidos en Panamá, una relación nunca antes creada a la que pertenecemos varios diputados de la Asamblea, y me he estado acercando a la embajada diciéndole esto es sociedades de emprendimiento, esto es lo que nosotros queremos lograr, y ellos tienen una oficina económica en Panamá de verdad que muy robusta, y ellos han demostrado interés por apoyar el emprendimiento en Panamá y apoyar al Estado para que los emprendedores puedan surgir. Entonces, por medio de ellos sí he tenido relación con entidades como AmSham, que son como decir, la Cámara de Comercio de Empresas Estadounidenses, que hoy estuve en un conversatorio con ellos y han dicho: queremos apoyar sociedades de emprendimiento, nos queremos hacer de sociedades de emprendimiento, queremos ayudar a emprendedores. ¿Cómo lo podemos hacer? Y la fórmula que logramos es la donación. La fórmula que yo los invoco a ellos es que contraten emprendedores para que ganen experiencia y crecer. Pero lo más importante, que es ese financiamiento, ese crowdfunding que todos aquí conocemos, en Panamá todavía nos falta un poquito más de tiempo para lograr la estructura legal y hacernos de ellos, como muy bien lo sabe Ricky, y estoy seguro que fue una de las razones principales por las que se fue a radicar a los Estados Unidos. Hablando de licitaciones, me hace una pregunta que me deja un poquito confundido, ¿no? Yo participo en licitaciones de Estado desde hace más de 10 años. Y pues nos costó muchísimo arrancar con cosas más pequeñitas, ¿no? Cosas pequeñas y luego pasar a licitaciones medianas y pues licitaciones grandes. En términos de compras menores de 3.000, compras superiores a 3.000, compras mayores de 3.000, licitaciones, actos públicos, etc. No se ha pensado en buscar una fórmula de licitaciones que pertenezcan al rubro de microempresas o de empresas de emprendimiento, de sociedades de emprendimiento, porque yo hallo que es un poquito difícil, porque no es que no puedan competir, porque sí pueden competir. Puedes competir como empresa natural, como persona natural, como persona jurídica. Hay licitaciones pequeñas en las que puedes competir, pero también compiten los grandes. Y mientras más grande eres, más experiencia tienes, más años tienes de fundación, más poder adquisitivo tienes, pues más lejos estás de ganarte una licitación de ese tipo. Sin embargo, con un rubro en un círculo cerrado para sociedades de emprendimiento, así mismo como hay, digamos, una decisión final para las empresas que están registradas en ANPYME si hay en caso de empate, pero solamente hay eso. No se pudiese destinar, digamos, licitaciones por debajo o compras menores de debajo de $3.000 que sean para el rubro de las sociedades de emprendimiento. Es muy difícil. La versión 1.0 de la ley de sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada lo tenía, porque yo siempre he pensado, porque una empresa que tiene una liquidez de 2 puntos y tiene una facturación anual de $30 millones y tiene estados financieros increíblemente grandes, se mete en una licitación de $150.000. Entonces yo había puesto que las licitaciones por debajo de $50.000 eran para sociedades de emprendimiento, eran para emprendedores, pero hay un punto de vista y me lo sustentaron muy bien y por tal razón ese artículo fue eliminado. Entonces, una sociedad de emprendimiento no puede participar en una sociedad, en una licitación de $300.000, porque si es bueno para ti, también tiene que ser bueno para mí.
Si tú no me puedes limitar a mí a que yo participe en algo, si tú no te limitas en participar en algo. Entonces había que demostrar que nosotros estábamos en la capacidad de converger en el mundo comercial de manera real. Entonces, por tal razón, entendí, y por las reuniones en Panamá Compras, que la mejor manera de incentivar era otorgar puntos para ganar experiencia, que en verdad es el espíritu esencial que quiere ese emprendedor para que cuando le llegue su momento poder ofertarle al Estado. Entonces, por esa razón, ese artículo fue eliminado en la versión 1.0 en adelante. Ok, me quedo con esa respuesta. Tengo otra pregunta. En el artículo 50 de la ley se refiere al comité de expertos. ¿Quién designa a dicho comité? La reglamentación de la ley lo hará, porque ese comité de expertos pertenecerá al Ejecutivo. Ya la ley sale de las manos de la Asamblea. Entonces, una ley pasa por su presentación, su prohijamiento, primer debate, segundo debate, tercer debate, sanción presidencial, reglamentación. En esa reglamentación es cuando se va a meter ese comité ejecutivo. Ok, estas preguntas las mandó otra abogada. Si las sociedades a las que se refiere la ley se consideran una sociedad civil, ver el artículo 37, me pone aquí, no pagarán tasa única. Sin embargo, al vencimiento de los beneficios, el artículo 43, están sujetas al pago de tasa única. Entonces no hay una contradicción. En lo absoluto, el finalizar sus beneficios los hace traspasarse a otro tipo de persona jurídica, una sociedad anónima, o diluirse o extinguirse del mundo comercial. Entonces, al pasar a otro tipo de persona jurídica, tendrás que pagar la tasa única. Y si no pasas, te vas a diluir, vas a morir, entonces ya no tienes que pagar nada porque no existes. Entonces, los beneficios de tasa única, como muy bien dice la abogada, porque a los abogados nos gustan tener privilegios para nosotros, tú sabes que los abogados no necesitamos impresora fiscal. Los abogados podemos facturar con papelito, como dirían, con papelito. Nosotros podemos, en una servilleta. Porque los beneficios para nosotros sí son buenos, pero cuando nosotros nos toca dar un beneficio a un emprendedor para que pueda surgir, ahí empezamos a encontrar y a buscar todos los peros y todas las trabas. La pregunta, le falta el fundamento en querer saber que las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada son de vigencia finita. A los 4 años o terminan. Pueden extinguirse antes, pero su mayor duración es 4 años. No son duraderas en el tiempo como todos los otros tipos de personas jurídicas que Lía conoce muy bien. Ya, o se extingue o se transforma, entonces. Ok. Bien. ¿Se podrá dar sociedades de emprendimiento para personas que no son panameñas? ¿Hay algún requisito? ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguna norma? La única norma o requisito que se tiene es que estén residentes en nuestro país. La norma lo dice claramente. Nosotros queremos ser un hub de emprendimiento. Nosotros queremos atraer, así como Ricky se fue a emprender a Silicon Valley, nosotros queremos que de Chicago vengan a emprender a Panamá, que de Australia vengan a emprender a Panamá, porque damos los beneficios, pero que no vayan desde Chicago, como pasa hoy en día con las sociedades anónimas, que desde Chicago, desde Australia o desde Guatemala, emprender con una sociedad anónima panameña. Eso no es justo porque ahí sí el país no ve nada. Entonces, el emprendimiento de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada tiene que ser dentro de los 75,000 kilómetros cuadrados que conforman este istmo. Tienen que ser desde aquí, pero no lo podemos limitar solamente para los que nacimos aquí. Ricky, tu hermana nació en China. ¿Tú también naciste en China o tú naciste aquí? C3, eso. Pero la hermana de Ricky nació en China y pudo iniciar su emprendimiento en Panamá. Pero una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada no te legaliza, no te da visa, no te da derechos de ningún tipo. Igual que en una sociedad anónima, la pueden converger, pueden pertenecer en su junta directiva y sus beneficiarios finales o socios extranjeros.
Eso sí te digo, las actividades, y lo dice muy bien la ley, las actividades comerciales que están solamente destinadas para panameños seguirán siendo para panameños. Un extranjero no puede vender al por menor en Panamá. Un emprendedor extranjero por medio de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada que reside en Panamá no podrá vender al por menor. Las reglas siguen claras y se mantienen. Excelente la pregunta, es así. Ok, perfecto, gracias. Esas preguntas las mandaron. ¿Por cuánto tiempo estará exento el pago de impuestos de renta, aviso de operaciones, pago de tasa única, impuestos municipales de las nuevas sociedades de responsabilidad limitada? Todos los impuestos están exentos por 4 años, menos el de ISRL, que es por 2. El Seguro Social, leí que se debe estar registrado al año siguiente, ¿no? De la apertura. Que te puedes registrar. Y ahí te quiero decir algo. Un emprendedor inicia su emprendimiento, saca un aviso de operaciones, trabaja, genera ingresos, pero nunca tiene la oportunidad de inscribirse en la caja de seguro social y hacerse de los beneficios, tanto médicos como de invalidez, vejez y muerte. Se nos congeló Raúl. Bueno, vamos a ver un momentito a ver si se recupera la señal de Raúl. Si no, como bien conversamos al inicio, seguiremos adelante. Le damos un beso al teclado, seguimos adelante. Correcto. Bueno, en realidad nosotros estábamos ya en la parte final, básicamente, de esta sesión. Nosotros íbamos a cerrar ya con las preguntas que yo tenía, que venían del público. Me faltaba una pregunta, pero creo que Lía nos puede ayudar con esa pregunta. A ver qué te parece, Lía. Mira, ¿por qué se dejó opcional la designación o no de un agente residente para la conformación de estas sociedades? ¿Qué tú estimas al respecto? Bueno, yo creo que la persona más indicada para responder esta pregunta es Raúl como promotor de la ley, pero yo voy a dar mi punto de vista como abogada que soy, profesional del derecho, y creo que básicamente es para hacer una distinción entre lo que es la sociedad. Volvió Raúl. Es para hacer una distinción entre lo que es la sociedad anónima, porque creo que la figura del agente residente es muy propia de una sociedad anónima, que es la figura jurídica que la mayoría de las personas que quieren constituir un negocio en Panamá crean. Y si queremos crear una figura nueva, distinta, que sea de fácil tramitación y de fácil, sobre todo, asumir esos costes para los emprendedores, el agente residente no son todos los emprendedores o todas las empresas que pueden anualmente cubrir dentro de sus operaciones, de su flujo de caja, el pago de una tasa única anual y de un agente residente. Es lo que yo creo que por lo cual Raúl optó por excluir esa figura de su proyecto de ley. ¿Qué opinas tú, Raúl? Raúl, la pregunta era, estás en mute, Raúl. La pregunta era, ¿por qué se dejó opcional la designación o no de un agente residente? Y Lía nos estaba dando su opinión. Y de lo que escuché, y así es, lo único que ampliando es porque el abogado es el aliado natural del emprendedor para lograr éxito, pero no puede ser el requisito sine qua non para lograr emprender. Entonces, si un emprendedor se quiere hacer de un abogado para lograr la estructura jurídica, está en todo su derecho, pero no puede ser obligatorio. Ok, perfecto. Bien, esa era la última pregunta que teníamos para este bloque. Nosotros vamos a pasar ya al bloque final. Quería darles unos minutos para que pudiera entonces tener sus palabras finales a cada uno de los panelistas, si tenían alguna opinión adicional o querían compartirnos algo más. Vamos en el orden usual. Alex, Eduardo, Ricky, Lía. Ok. Los escuchamos. Yo creo que definitivamente el siguiente paso ahora para ayudar no solamente a esos emprendedores que en este momento van a querer
aprovechar esta ley de sociedades de emprendimiento para poder salir adelante. Yo creo que también es un buen momento para aprovechar en cuanto al tema de educación, de hablar con esos emprendedores que ahorita mismo están en secundaria, para que conozcan un poco mejor de esto y ver cómo se puede trabajar con el Ministerio de Educación, con los gobiernos locales, para brindarles eso que, como mencioné y lo he hablado en muchas ocasiones, que no nos ofrecieron a nosotros en la escuela. Nos enseñaron de qué lado iba el tenedor, no nos enseñaron a hacer un presupuesto, a pedir un préstamo, a saber cuál es un interés adecuado, si me conviene o no me conviene una hipoteca, lo que significa factoring. Yo creo que así como se dio el paso en décadas anteriores de graduar personas en otra cosa que no fuera ciencias, letras y comercio, yo creo que también tenemos que inculcar ese emprendedurismo desde pequeños para que no sean nada más 3 o 4 gatos los que hacen plata vendiendo calcomanías o vendiendo hoy en día códigos de Fortnite, debe ser lo que sea que hacen los pelados ahora, pero la idea es que ya salgan con ese chip sabiendo que el tiempo de trabajar, de graduarse de la escuela para coger un título, para trabajar en una empresa a 25 años, para cobrar una jubilación, eso dejó de existir a finales del siglo pasado, solo que todavía no hemos terminado de entenderlo. Y creo que esta ley es un excelente primer paso y cuenten con mi apoyo en lo que pueda para el tema de su divulgación y de apoyar a que más gente conozca todos estos recursos que van a tener a sus manos, tanto con esta ley que hay como con próximas leyes que estoy seguro, tanto Raúl como los demás diputados que sí trabajan, que hay varios, van a estar impulsando en la Asamblea. Excelente, Eduardo, un minuto. Mira, tanto la ley de teletrabajo como la ley de sociedad de emprendimiento llegaron en un momento justo en donde va a haber una gran cantidad de desempleo en el país y creo que va a ser coyuntural para que muchas personas puedan recuperarse a través de ese sueño que siempre quisieron hacer, pero no tenían cómo hacerlo y ahora tienen una opción. No tienes otra opción más que salir adelante y te han dado el camino para poder hacerlo. Por otro lado, creo que coincido con Alex de que es un trabajo fuerte para que las nuevas generaciones se entusiasmen, pero hay que hacer un trabajo mucho más fuerte para que las personas de más de 40 años, más de 50 años, puedan reconvertirse. Yo creo que ese es el principal desafío de Panamá, reconvertir a la gran población que ha vivido del salario por siempre y que ya no lo van a hacer más. Yo creo que el reto que tiene el país es lograr que estas personas que se van a quedar sin trabajo se reconviertan y usando la ley es el camino correcto. Muchas gracias. Ricardo. Sí, aquí tenía varios comentarios aquí. O sea, las personas cuando escuchan formalizarse a veces como que le da miedo porque voy a pagar impuestos y voy a hacer un poco de papeleo y cosas, pero uno de los beneficios muy grandes de estar formalizado es que puedas financieramente adquirir un préstamo. Porque si tú no eres formal, vas a un banco ni siquiera te van a mirar. ¿Dónde vas a sacar dinero para iniciar tu capital? Así que formalizarlo, y esta ley permite formalizarte de una manera muy sencilla, muy simple y cero dolor de cabeza. Lo otro que quería decir es que Panamá tiene talentos y tiene recursos, así como tú decías que en Alemania están peleando por sacarte ley, aquí ya lo hicimos. Aquí hay bastante, y así mismo aquí hay muchos talentos que en países del primer mundo estarían soñando por tenerlo. ¿Por qué tú crees que mucha gente migra de países tercermundistas, en países en desarrollo, a países que son de primer mundo? Porque hay talento, solamente que en el lugar no tienen el ecosistema para hacerlo. Entonces, yo creo que sin la burocracia y sin la mala politiquería, podemos hacer que Panamá sea un país de primer mundo y mucho más allá. Lo otro es que, así como dice Alex, la educación muy importante. Bueno, yo creo que hacer una ley para reformar la educación va a ser un challenge muy grande, pero también la educación, también un mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes también, es que no se queden con la educación que te imparten en las escuelas y universidades. Aquí hay educación, puedes autoeducarte de muchas maneras. Y con esta ley, con este foro, me inspiraron también a ya comenzar a difundir información, difundir contenido sobre mi experiencia de ser emprendedor y cómo de no hacer las cosas, porque sé cómo no hacer las cosas porque he fallado mucho y esa es parte de la vida de un emprendedor. Entonces, bueno, no tengo el poder de influencia como lo tiene Alex o como tiene Eduardo, como tiene
aquí todos, pero bueno, voy a aportar mi grano de arena para apoyar a los emprendedores, tanto difundiendo el contenido de esta ley como también difundiendo conocimientos que he adquirido a través de los años sobre cómo emprender y cómo, mejor dicho, cómo no hacerlo, porque cómo emprender hay muchas maneras de hacerlo. Exacto. Dicen que la experiencia es un cúmulo de errores nada más, ¿no? Así que hay que aportar lo que uno aprende a través de esos errores. Ok, Lía, cuéntanos. Pues sí, decirles que por supuesto que la educación es clave para superar muchas de las brechas, para superar y para cerrar muchas de las brechas digitales y las brechas de desigualdad que existen en el país. Ya sé y me consta por experiencia, porque tengo más de 7 años trabajando con emprendedores de su parte legal, de que en la mayoría de las universidades en Panamá existen centros de emprendimiento que intentan apoyar la cultura emprendedora, pero creo que es un trabajo que debe venir desde pequeños, desde así como vemos en las típicas películas gringas de la niña haciendo limonada en la esquina de su casa y la gente comprándole, desde pequeños, desde la educación primaria, media y superior, promover el tema del emprendimiento, y creo que ahí hay una buena oportunidad para promover otro proyecto de ley, Raúl. Y igualmente hay una muy súper buena oportunidad, ya que hablabas al inicio anteriormente sobre el tema del crowdfunding. Ya en Panamá existió entre el año 2014 y 2016 una plataforma de crowdfunding llamada Costea.me, y creo que actualmente también está una plataforma latinoamericana que se llama Recaudar. Sin embargo, no sé qué tan activa es en Panamá, y yo en lo personal he tenido conversaciones con colegas abogados trabajando en el sector fintech, de uno de los ecosistemas fintech más grandes de América Latina, que es México, que actualmente, y después de aprobar una ley de fomento de las empresas fintech, cuentan con alrededor de 600 empresas en toda la República Mexicana. Y creo que esta es otra oportunidad de promover Panamá como centro bancario y financiero internacional, emprendimientos que vayan aunado al tema de la tecnología y al tema de los servicios financieros, con la promoción de una ley de modernización de los servicios financieros o fintech, que es una asignatura pendiente que quedó por aprobarse en la pasada administración. Así que ahí tengo 2 propuestas de ley, Raúl, en los que se podía colaborar, y que sé que todos los que estamos aquí presentes estaríamos muy gustosos de poder ayudarte. Excelente, excelente. Raúl, tus palabras finales. Muchísimas gracias de verdad que por la oportunidad de utilizar su canal, de utilizar este panel para poder difundir que Sociedades de Emprendimiento está a un paso de ser realidad. Estamos como país a un paso de brindarle la posibilidad a los emprendedores de cumplir sus sueños. Así que feliz, y me quedo con eso que dijo Eduardo. Viene una época de desempleo importante para el país, por encima del 23%. Toca hacernos de los dones que Dios nos dio para poder adquirir dineros y darle el sustento a nuestras familias. Así que salgamos a emprender, que sí se puede. Mucha gente como Ricky, como Alex, como Lía lo han logrado, así que todo el que nos está escuchando también lo puede lograr. Cualquier cosa que necesiten saber sobre sociedades de emprendimiento, sobre teletrabajo, sobre cualquier iniciativa que he presentado, está en mi página web www.raulfernandezdiputado.com. Están mis redes sociales, Raúl FDM, y sobre todo está mi celular 6679-9525. Ahorita no llamen porque van a cortar la transmisión. Antes la computadora peló el bollo, entonces tocó salir y utilizar el celular. Pero lo que necesiten, siempre a las órdenes, 6679-9525. Y de verdad que a ti, por ser el moderador de esta gran charla, han sido casi 2 horas que se han pasado rapidísimo, de verdad, porque han sido de mucha información, de mucho intercambio. Muchísimas gracias. De verdad que ya me siento como en casa cuando hablo con ustedes, porque estamos en la misma sintonía de que hay que impulsar el emprendimiento en nuestro país. Claro que sí, Permiso, claro que sí. yo quería darles un tip por si acaso. ¿Sí? Se pone el celular en modo avión para que no entre la llamada, y luego uno prende el Wi-Fi y entonces puede hacer la transmisión, pero no entra la llamada. Pero Tecnólogo. te enseño algo, sí, tienes toda la razón, pero ahorita mismo te enseño las lucecitas del router de cable onda, y tiene como 2.
Entonces, tengo que estar con la señal La de novia que celular. tenía ese operador, Raúl. Toca, yo creo. Pero bueno. Bueno, hablando de toca, me toca agradecerles a ustedes, mis panelistas, amigos, colegas, compañeros. Muchas gracias por haber participado de este panel, de esta sesión. Todo esto, como han visto, está siendo grabado, así que voy a compartirles la grabación apenas la pueda descargar. Espero que me la envíe Google dentro de un momentito, cuando terminemos la sesión, y la voy a poner disponible para todos en el canal de nosotros en Global Internet, directamente en YouTube. De ahí la podrán difundir por todos los canales que ustedes quieran libremente, por supuesto. Así que muchísimas gracias por haber participado. Yo sé que sacaron de su tiempo para estar aquí con nosotros. Sí, son casi 2 horas y les agradezco mucho y espero que también como yo lo hayan disfrutado porque esto es súper interesante, todo este tema y hablar de esto y compartir. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.